Muy buenas, familia, hermanos, amigos. Nuevamente aquí, dispuestos a llevarles algo de la palabra de Dios, un refrigerio espiritual. Espero que no solamente estén recibiendo lo que se les envía domingo y miércoles. Si cada día nos estamos alimentando con desayuno, almuerzo y merienda, entonces son 3 comidas que tenemos aseguradas, pero para nuestro cuerpo, físicas. Lo mismo debe ser para nuestro espíritu, para fortalecerlo. Tenemos las Sagradas Escrituras, tenemos la libertad de estudiarlas, tenemos el tiempo, tenemos todo. No hay pretextos para decir, no puedo ahora leer las Sagradas Escrituras. Bien, hermanos, amigos, familia, seguimos nuevamente aquí en cuarentena esperando qué es lo que Dios va a disponer. Pero aprovechando el tiempo en lo que mejor podamos aquí, por lo menos cuidándonos. Porque el día que Dios nos saque de aquí, yo pienso, si este país y este mundo van a cambiar, porque vamos a tener cambios, positivos y negativos, tenemos que prepararnos para eso, pero espiritualmente las cosas tienen que cambiar también, dejar esa tibieza del cristianismo, identificarnos. Dios no quiere, dice, que lo frío o caliente, pero no tibio, pero muéstrense de alguna forma. Hoy la iglesia está en crisis y no sabemos qué va a pasar. Y yo pienso en serio que lo que está pasando, Dios cuando hacía algunas cosas era por su pueblo, no era por el resto de la gente, sino por su pueblo, porque Dios es celoso con nosotros y quiere que andemos en sus caminos, que dejemos esos malos caminos, dejemos de estar jugando al cristianismo y verdaderamente vivamos lo que es la realidad del cristianismo, es vida. Así que mientras tanto, pues vamos a seguir estudiando la palabra de Dios y vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor. Padre amado, en el nombre de Cristo el Señor, en ese nombre que se nombra sobre todo nombre, y en el nombre de Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Cristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Ese fue el nombre que se ganó Él después de haber sido humillado y la exaltación fue grande, Señor. Es un nombre el único nombre que se nombrará. Pedro hablaba en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo, el Señor. Y gracias, porque tenemos esta esperanza bienaventurada. Señor, hay posibilidades de salvación para todo el que está entre los vivos y que ojalá aprovechemos estos tiempos para meditar, no en lo de acá, sino en lo eterno. Nos estamos jugando una eternidad y mire cada uno a ver en qué tiene confiada esa esperanza. Si en religiones, buenas obras, tradición, cosas, o es Cristo la esperanza bienaventurada también para todos. Padre, dando gracias por este tiempo y esta oportunidad y pidiendo que el Espíritu Santo sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe a toda verdad. Pidiendo estos favores porque los necesito. Por los méritos de Cristo, el Señor. Vamos a abrir hoy nuestras Biblias en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Vamos a estudiar un pasaje que creo que todos lo hemos escuchado. Y me gusta hablar de cosas que conozco y conocemos, porque las desconocidas no las toco. Es el capítulo 14, el versículo 6, uno de los versículos famosos de las Sagradas Escrituras, donde el Señor Jesucristo dijo esto. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pablo Romero, este joven que trajo 3 estudios los miércoles, venía hablando en cuanto a la
La palabra que a él le tocó, consumado es, todo está consumado, todo está cancelado, todo está pagado, lo extraordinario del sacrificio, porque era necesario, y muchas cosas importantes se hablaron ahí. Que yo hablo con él y para él debe ser una realidad, y yo pienso que si él logra entender verdaderamente lo que habló, es un hombre que debería servirle a Cristo, porque entiende que hizo Cristo por él, así como yo lo entiendo lo que él hizo por mí, y por eso soy agradecido y trato de servirle lo mejor posible. Así que el Señor dijo, yo soy el camino. Pensaba en algo, cuando yo trabajaba aquí en Polimerización, la empresa, como había un socio colombiano, trajo algunos cuadros de Colombia, y entre esos trajo un cuadro que decía La ciudad perdida. Y la historia de esto es que, por lo general en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, hay mucho cultivo de coca. Entonces pasaban avionetas buscando, espiando por ahí, y si encontraban, por lo que escuché de un hermano mío, es que lanzaban algo como una pastilla, como un Alka-Seltzer a los cultivos. Y al hacer contacto con la tierra empezaba a soltar humo, y ese humo enseguida quemaba las plantas. Cuando era encontrado uno de estos era el fracaso, les quemaban esto. Pero en una de esas incursiones vieron una ciudad en medio de la Sierra Nevada de Santa Marta y la llamaron la ciudad perdida. Eso apareció en una fotografía y yo la tenía ahí en la fábrica en un cuadro grande que la trajo uno de los socios de Bogotá, la trajo para acá. Y ahí está todavía. Y ahí se ven unas ruinas abandonadas. Leí un poco de la historia y dice que cuando esta fotografía apareció en los periódicos, un arqueólogo se interesó en ir allá, a esa ciudad perdida. Quería ir y hacer una investigación y estudiar qué civilizaciones o qué personas estuvieron por ahí, qué tiempos y todo, bueno, etc. Pero no había cómo, ni se sabía cómo entrar allá en una selva impenetrable para allá. Pero él se propuso ir y conocer eso. Y alguien le dijo, búsquese uno de los nativos de por acá, ellos conocen los caminos, y si no lo conocen, lo hacen, pero lo llevan. Y se consiguió a alguien para que lo llevara. Dijo, yo lo llevo. Llegaron al pie de la montaña, al pie de la Sierra Nevada, un bosque tremendo. Y quizás el hombre lo que llevaba era hacha y machete. Y cuando llegaron allá, el arqueólogo le pregunta, ¿y el camino dónde está? Él dijo, yo soy el camino, sígame. Y comenzaría a echar machete y hacha y abrir camino y seguir para allá. Hoy es un centro turístico, hay caminos y de todo, pero el primero que fue no tenía por dónde, o no conocía. Pero este nativo dijo, yo soy el camino. Lo que tenía que hacer el arqueólogo era seguirle a él. Nada más, y lo llevaría, y lo llevó hasta allá. Pero abrir ese camino, estábamos hablando de mucho trabajo, de mucho peligro, mucha fiera, muchas cosas que encontrarían por allá, serpientes, tigres y animales que viven allí. Pero lograrían llegar. Cuando Cristo nos habla de que yo soy el camino, entonces lo que nos está diciendo es, ustedes lo que tienen que hacer es seguirme, caminar. Yo soy el camino, síganme. Y muchos hemos encontrado ese camino y vamos caminando por allí. Pero otros no lo han encontrado y siguen haciendo su propio camino, abriendo su propio camino. Yo me imagino como muchos con hacha y machete, abriendo trochas, caminos por la montaña,
hasta llegar allá, y nunca van a llegar. Porque Cristo abrió un camino muy especial, y si Él lo abrió es porque nadie más lo podía abrir y llegar allá. Ese camino no fue tan fácil abrirlo. Este camino le costó la vida a Él. Así de sencillo fue el costo que pagó por abrirnos ese camino. Estaba pensando en lo que dice las Sagradas Escrituras en Hebreos, capítulo 9, versículos del 6 al 8. Yo quiero tratar de empatar un poco lo que habló Pablo con esto. Hebreos capítulo 9, versículo 7, pero en la segunda parte, versículo 6, y así dispuestas todas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Mientras estuviera el velo cerrado, daba el Espíritu Santo a entender de que el camino todavía no ha sido abierto, todavía Cristo no había llegado al final de esto. Y aquí en el capítulo 10, versículos 19 y 20 dice, así, estamos en Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Por eso les hablaba, abrir el camino le costó la vida a Jesucristo, el velo a través de su carne. En el capítulo 27 de Mateo, capítulo 27, versículos 51 al 53, dice, y he aquí, o leamos desde el 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Cristo, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Pero dice que he aquí, cuando Cristo entregó el Espíritu, dio el último machetazo o el último hachazo para que quede el camino abierto. El velo del templo se rasgó y el camino quedó abierto. Ahora podemos, como nos dice en Hebreos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Ya podemos entrar. Gracias al sacrificio de Jesucristo. Entonces, cuando Él dice el camino, Él es la única entrada a ese lugar santísimo y le costó la vida abrir el camino. Lo que a uno le llama mucho la atención, y yo también pasé por ahí, es que estando el camino abierto, la gente sigue tratando de entrar por otros medios. Incluso en Juan capítulo 10, que dice la Escritura, Juan capítulo 10, es bien importante lo que dice ahí. Juan capítulo 10, versículo 1, el Señor Jesucristo está hablando y dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Jesucristo no solamente es el camino, no solamente es la verdad, no solamente es la vida, sino que es la puerta de entrada al cielo. Pero si alguno no entra por la puerta,
ese es ladrón y salteador. Y la puerta es Cristo. Hay gente que no está tratando de meterse por la puerta, que es Cristo. Él dijo, y nadie viene al Padre si no es por mí, por la puerta. Aquí se nos entraron los ladrones. Y no entraron por la puerta, sino por una ventana. Y si no pueden abrir la ventana, rompen la pared y entran por ahí o se meten por la losa. Pero el que no esté entrando por la puerta, ese es ladrón y salteador, dice la Escritura. Será llamado ladrón y salteador. Hay un camino, hay una puerta. Hay un destino bien claro para cada uno de nosotros y nosotros tenemos que buscar y estudiar bien qué es lo que dice la Escritura. Porque en Proverbios capítulo 14, versículo 12, creo que es, dice, hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es muerte. Entonces hay unos tratando de meterse al reino por las ventanas, por las paredes, por el techo, por otras partes que no es la puerta, es decir, tratando de entrar por buenas obras, por religiones, tradiciones, autojustificaciones, y han inventado un poco de caminos para entrar, pero el camino único establecido por Dios es Cristo. Él dice, yo soy el camino, no dice uno de los caminos. Cuando dice, yo soy el buen pastor, habla de que hay un solo buen pastor, los demás somos asalariados. No existe un buen pastor, solamente Él. Y aquí no existe otro camino, dice, yo soy el camino. Y si alguien no está tratando de entrar por Él, nadie viene al Padre si no es por mí, por ese camino. Ese es el camino que va a llevar directamente al Padre. Y no es la ciudad perdida. En Hebreos capítulo 11, versículo 10 nos dice que todas estas personas que están escritas ahí en ese libro, que llaman los héroes de la fe, buscaban una mejor ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Buscaban una ciudad celestial. Pero el único camino es Cristo, no hay más. Por eso quería tratar de explicarles lo de esa ilustración. Me gustó mucho porque cuando el hombre dice, yo soy el camino, lo que tenemos que hacer es seguir, caminar por él. No abra camino. No esté trabajando para hacer algo que ya está hecho, pero el colmo es cuando a alguien le hacen una carretera para que entre a tal lugar y ellos no, nos vamos por la montaña mejor. Y dejan un camino que está abierto y que costó la vida. Cuando Cristo terminó el camino, el velo del templo se abrió de arriba abajo y quedó abierto el lugar santo, el cruce al lugar santísimo. Hoy cada vez que nosotros entramos en oración delante de Dios, estamos en ese lugar santísimo. Y eso lo hacía el sumo sacerdote con muchos requisitos y una vez al año. Ahora tenemos entrada a cualquier momento, pero eso sí, con conciencias limpias, corazones que no nos acusen, manos limpias, muchas cosas. Con mucho cuidado, en otras palabras, debemos entrar allá. Entonces se abrió el camino nuevo a través de Jesucristo. Dijo, yo soy el camino. Y dice acá en el capítulo 22 de Mateo, capítulo 22, versículos 15 y 16, dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra a Cristo, ¿no? Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas en verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres. Eres amante de la verdad y enseñas el camino de Dios con verdad. Qué bueno que los enemigos le digan a uno eso. A uno le pueden decir los amigos alguna cosa, oiga usted esto o alguna cosa. Pero
Pero a él le están diciendo, eres amante de la verdad y enseñas con verdad el camino de Dios. Yo por eso, desde que entendí este versículo, dije, a él le creo. Yo le creo a él. Si él dijo, yo soy la verdad, entonces lo que tenemos que hacer es creerle, nada más. Si él es el camino, caminar por allí. Pero nos dice también el profeta Isaías, porque yo sé que hay mucha gente tratando de meterse por otros medios que no sea la puerta. Y mucha gente ha partido y a gente se le escucha decir, bueno, ya está en el cielo. ¿Cuál fue el camino que cogió para ir allá? Dice en el capítulo 55 de Isaías, versículos del 7 al 9, y dice así, deje el impío su camino, deje el pecador su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vuélvase de sus caminos, deje esos caminos que le parecen derechos. Estar quieto sin hacerle mal a nadie, tampoco le hacen bien ni nada, y pensando que con eso van a asegurar una eternidad. Es una eternidad donde no podemos cometer errores. Dice el versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Lo que yo pienso nada tiene que ver con los pensamientos de Dios, y mis caminos nada tienen que ver con los caminos de Dios. Así que si tiene un camino que le parece, porque ni siquiera está seguro, que le parece derecho, piense bien, que no hay otro camino sino Jesucristo. El versículo 9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Deje el impío el camino que está llevando y véngase al Señor, el cual tendrá misericordia y será amplio en perdonar. Amplio en perdonar. Porque nuestros caminos no son como los de Él y nuestros pensamientos. No piense que nosotros estamos pensando en esto y estamos completamente conectados con Dios. No. Él está en los cielos y nosotros estamos en la tierra. Aquí pensamos otra cosa, muy distinta. Así que tratemos de asegurarnos al máximo cuál es el camino. La gente quiere ir al cielo y todo mundo quiere ir al cielo. Pero ni siquiera saben cuál es la puerta, cuál es el camino, cuál es la verdad, cuál es la vida, cuál es el nombre, cuál es el mediador, cuál es el abogado. No tienen nada. Pero todos van al cielo y no sé cómo. Porque yo escucho, muere cualquiera y dice, ya está en el cielo. No se confíe. Estamos jugándonos una eternidad. Y Dios ha hablado claro cómo son las cosas. Aquí no hay chance para imaginar nada, ni para inventar nada, ni para tratar de darle una nueva interpretación a esto para hacerla estar de acuerdo con nosotros. Esto no es de interpretación privada, sino que tenemos que hacer exactamente lo que nos dice Dios. A Cristo le costó la vida abrir el camino para que usted pase. Por Él usted puede llegar, pero sin Él usted nunca llegará, estará perdido. Y será, si está tratando de meterse por otro lado que no sea Cristo. Él mismo dijo allí en Juan capítulo 10, versículo 1, será llamado ladrón y salteador. Piense bien. El sacrificio de Cristo fue tremendo, como escuchamos estos días. Fue grande y fue por usted, y usted es el culpable. Y yo, porque murió fue por nuestros pecados. Él era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los hombres. Hebreos 7:26.
Él no tenía por qué morir, porque no pecó y la paga del pecado es muerte. Entonces murió porque cargó el pecado suyo y mío. Es decir, su pecado lo mató a él. Y a veces decimos, yo no le hago mal a nadie, pero no nos damos cuenta que somos asesinos, que matamos a alguien por el pecado nuestro. Y cuando se habla en la Biblia de sangre inocente, como la entendió Judas en el capítulo 27 de Mateo, dice, he pecado entregando sangre inocente. Entregó sangre inocente y se derramó sangre inocente. Y no tenía por qué derramarse, pero se derramó por nosotros. Somos los culpables. Y si uno no acepta ese sacrificio de Jesucristo y va confiado en él, Dios le cobrará, porque el que derrama sangre inocente, dice en el Antiguo Testamento, indefectiblemente morirá. No hay perdón, no hay misericordia, tiene que morir. Y yo no creo que Dios le vaya a pasar por alto a nadie la muerte de su hijo. Se la cobra, porque ya yo conozco cómo es el Señor. Él no va a poner al hijo a morir así gratis. Alguien, si no, usted no hace lo que dice la Escritura y le obedece a Jesucristo, Dios le va a cobrar eso. Dios no va a pasar por alto nada. Ya yo conozco al Señor y sé cómo actúa, que es lo más importante. Así que si Jesucristo es el camino, camine por él, no seamos rebeldes. Que esto es lo que dice Dios, pero esto es lo que yo pienso. Cuando utilizamos, he dicho, la cabeza más que las Sagradas Escrituras, llegamos a esas conclusiones. No, pero yo no le hago mal a nadie y si Dios es bueno, Él no nos va a cobrar esto y que aquellas cosas. Ignoramos y no tenemos ni idea con quién estamos tratando y con quién nos estamos entendiendo. Ya vamos a hablar un día de esto, en la grandeza de Dios, para que usted empiece a entender algo. Pero si Él es el camino, camine. Yo le invito y Él también, vengan a mí, pero ahí está el camino. Todos los que estén trabajados y cargados, pecadores, dejen el camino que ustedes llevan. Ese camino no lleva a la vida, sino a la muerte. Son caminos que parecen derechos, encerrados y no hacerle mal a nadie. Creemos, pero solamente piensen lo que le acabé de decir. Todos nosotros somos los culpables de la muerte de Cristo. Somos asesinos. Por nosotros murió, porque Él no tenía por qué morir, porque Él nunca pecó. Por eso la muerte tampoco lo podía retener. Porque Él no pecó. Se prestó por nosotros. Y si usted no acepta ese sacrificio, tremendo es lo que espera. Él es el camino, Él es la verdad. Si Él es la verdad, créale. Es alguien que no dijo, yo soy la verdad, dijo, pero Él es la verdad. No que dice la verdad, sino que es la verdad. Y enseña el camino con verdad. Entonces, ¿por qué no creerle? Eso es lo que tenemos que hacer con Él. Si Él es la verdad, creamos. Y si Él es la vida, vivamos por Él y para Él. Porque si lo tenemos a Él, tenemos la vida. Pero si no lo tiene a Él, está muerto. Espiritualmente está muerto. Dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 12, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Está vivo. Pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En otras palabras, es un cadáver, está muerto. Necesita Jesucristo y Él, después que murió y resucitó, Él dijo, váyanse por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El Evangelio es que Cristo ya murió por sus pecados. Díganle, en otras palabras, que ya yo he muerto por sus pecados, de acuerdo a lo que decían las Escrituras. He sido sepultado y resucité al tercer día para justificar al que crea. Si usted cree eso, de que Cristo murió por usted, abriéndole el camino, siendo la verdad, la vida para poder llevarlo al Padre, Él todo lo hizo por usted. Si cree, dijo Él,
Él dijo esto: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La salvación y la condenación están en sus manos, y usted decide, pero eso sí, tendrá que responder duro por la decisión que tomes. Ojalá Dios permita que no se equivoque y haga lo que dijo el que dijo ser la verdad. Yo le creo eso, porque Él dijo: yo soy la verdad, y yo le creo que eso es verdad lo que dijo Él. Y estoy dispuesto a hacerlo y a seguir predicando lo que Él me ha enseñado ahí, y nada más. Si tengo problemas, no soy yo, es Él, porque yo cojo lo que Él dice nada más. Así que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre. Nadie se va a salvar si no es por Él. Piense bien y espero que Dios le ayude a tomar las mejores decisiones. Bendiciones.